no todas las estrellas del cine clásico brillaron únicamente por su arte. Algunas fueron envueltas en un juego oculto donde la fama era solo una apariencia, y el verdadero costo se pagaba en silencio. Durante años circuló la versión de un grupo reservado dentro de la élite nacional, un entorno donde el esplendor del cine solo era una máscara, y detrás se escondía una red de acompañantes de alto nivel vinculada a figuras muy influyentes. Actrices que, para alcanzar lo más alto, no solo actuaban frente a las cámaras, sino también en encuentros privados con líderes políticos, grandes empresarios y personajes de gran peso. Este sistema no solo les aseguraba papeles estelares, también las mantenía en una prisión de lujo donde la libertad era un privilegio reservado. ¿Fue casualidad que algunas lograran el estrellato de un día para otro? ¿O estaban sujetas a acuerdos que nadie se atrevía a mencionar? Hoy te contaremos el secreto mejor guardado del cine dorado. 1. María Antonieta Pons Bella, magnética y con un ascenso veloz que desconcertó a muchos. ¿Fue solo habilidad o había algo más detrás de su fama repentina? Quédate hasta el final para conocer los nombres, los vínculos y las verdades que podrían transformar para siempre la forma en que recordamos a nuestras divas. Se decía que su éxito no se debía únicamente a su carisma, siempre estuvo cerca de los personajes más influyentes de su época, productores, políticos y empresarios capaces de convertirte en estrella o sacarte del mapa con solo una llamada. María Antonieta frecuentaba los círculos más exclusivos, obtenía los papeles más codiciados, vivía rodeada de lujos. Aunque parecía fruto de su esfuerzo, muchos aseguraban que su carrera era impulsada por pactos que jamás salían a la luz. A la sombra de su éxito, los rumores sobre su vida privada crecían cada vez más. Algunos creían que no era solo su actuación lo que la mantenía en la cima, sino su destreza para moverse en un ambiente regido por hombres con poder. Aún así, María Antonieta también destacaba por su encanto y por atrapar a todo aquel que la veía en pantalla. Su estilo y presencia escénica eran inconfundibles, lo que le ganó una gran base de admiradores. A pesar de los rumores, su huella en la historia del cine mexicano es indiscutible. 2. Rita Macedo, de belleza única y talento que brillaba con luz propia, fue protagonista de grandes producciones. Pero su existencia fuera de cámaras era otra historia, romances turbulentos, decisiones impulsivas y un camino marcado por la desdicha. Su unión con el escritor Carlos Fuentes fue cualquier cosa menos tranquila. Rodeada de rumores sobre engaños, discusiones intensas y secretos jamás expuestos, Rita vivió atrapada en una relación que la desgastaba por dentro. Pero lo peor llegó después. Cargaba con un dolor mudo, una angustia que ni la fama ni el dinero podían apaciguar. Hasta que un día, sin previo aviso, decidió ponerle fin a todo. Su trágico final sacudió al mundo del espectáculo y encendió las alertas sobre lo que realmente ocurría detrás del telón. ¿Fue Rita una víctima más del sistema o su historia es solo el inicio de algo más profundo? Algunos aseguran que su sufrimiento venía de los horrores que enfrentó dentro de la industria, donde fue utilizada, manipulada y descartada cuando ya no era útil para ciertos intereses. Otros piensan que sus demonios estaban ligados a verdades que jamás se atrevió a contar. 3. Elvira Quintana tenía todo para convertirse en una belleza inolvidable, carisma, una presencia en pantalla que robaba suspiros. Pero su vida se apagó a los 33 años, en circunstancias que dejaron más preguntas que respuestas. Se decía que, presionada por los estándares imposibles del cine, aceptó someterse a una cirugía estética para mantenerse vigente. Algo salió mal. Oficialmente, su muerte fue atribuida a complicaciones médicas, pero los rumores contaban otra historia. Algunos aseguraban que estaba involucrada con hombres de alto poder y que su presencia en ciertos lugares prohibidos selló su destino. ¿Fue su muerte un accidente médico o un castigo disfrazado? El misterio sigue envolviendo su fallecimiento. Como muchas figuras del cine de oro, su legado está cubierto por una bruma de especulaciones y secretos. Elvira, con su talento y belleza, se convirtió en una pieza más del intrincado juego de poder dentro de la industria cinematográfica. Su historia alimenta la leyenda negra del cine mexicano, donde la línea entre realidad y ficción se difumina. Aunque algunos prefieren recordar su brillante trayectoria, otros no pueden evitar preguntarse qué ocurrió realmente al final de su vida.
Elvira Quintana sigue viva en sus películas, pero su vida personal permanece bajo el velo del misterio. 4. Dolores del Río era la imagen de la perfección. Elegante, talentosa, sofisticada. Fue la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood. Pero ni ella escapó de las sombras del sistema. Cuando regresó a México en los años 40, se encontró con una industria dominada por hombres influyentes, acuerdos bajo la mesa y pactos silenciosos. Su ascenso fue impecable, al menos en apariencia. Se decía que para volver a brillar, tuvo que hacer sacrificios que nunca se mencionaron públicamente, pero que marcaron el resto de su carrera. ¿Hasta dónde tuvo que llegar para sobrevivir en una industria implacable? ¿Cuántos secretos permanecen enterrados con ella? Aunque su regreso a México fue visto como un triunfo, los rumores persistieron, decían que su relación con ciertos productores le garantizaba papeles a cambio de compañía. ¿Fue realmente intocable, o interpretó un papel mucho más oscuro fuera de cámara para mantenerse en la cima? Dolores del Río inspiró a generaciones de actrices. Su legado vive no solo en su talento, sino en su capacidad de navegar un mundo lleno de desafíos. Pero la pregunta permanece, ¿qué más habría salido a la luz si esas paredes pudieran hablar? 5. Silvia Pinal siempre fue una mujer de carácter fuerte. Brillante, inteligente, estratégica. Pero su ascenso en el cine tampoco estuvo exento de polémicas. Sus romances con hombres influyentes, desde políticos hasta figuras del entretenimiento, alimentaron todo tipo de teorías. Silvia supo moverse como nadie en los círculos más exclusivos. Se convirtió en la musa de Luis Buñuel y protagonizó Viridiana, una de las películas más controversiales del cine. Pero no fue solo Buñuel, también se hablaba de matrimonios estratégicos, alianzas silenciosas y una carrera construida con algo más que talento. ¿Fue simplemente una mujer que supo aprovechar cada oportunidad? ¿O su éxito formó parte de un juego donde el cine y los negocios oscuros se entrelazaban? En un mundo donde las apariencias lo son todo, Silvia Pinal demostró ser una maestra de la adaptación y la supervivencia. Forjó relaciones clave en el cine y la política, lo que le permitió mantenerse vigente en una industria dominada por hombres. A pesar de los rumores y las especulaciones, Silvia nunca se dejó vencer. Su historia es la de una mujer que supo jugar el juego y ganar. 6. Yolanda Montes, conocida como Tongolele, era irresistible. Su melena blanca, su figura imponente y sus bailes hipnóticos la convirtieron en un ícono del deseo y en la obsesión de muchos. Pero su llegada al estrellato no fue del todo clara. Algunos decían que su presencia en el cine no fue casualidad, que desde las sombras, hombres poderosos la empujaron al centro del escenario, convirtiéndola en la estrella de los cabarets más exclusivos. ¿Era Tongolele realmente inalcanzable o simplemente interpretaba el papel que el sistema le asignó? Porque mientras algunas brillaban por obedecer, otras decidieron desafiar el sistema y crear su propio camino hacia la fama. Tongolele fue una de esas mujeres que, a pesar de las presiones y las expectativas, mantuvo una autonomía que la distinguía de muchas de sus contemporáneas. Su habilidad para hipnotizar al público con cada movimiento y su aura de misterio la hicieron destacar en una industria donde cada decisión podía tener consecuencias inesperadas. A lo largo de su carrera, Tongolele se enfrentó a los rumores que la vinculaban con figuras de poder, pero siempre mantuvo una postura firme y decidida, enfocándose en su arte y en su pasión por la danza. Su legado no solo reside en sus memorables actuaciones en el cine y los cabarets, sino también en su capacidad para desafiar las normas impuestas por un sistema que intentaba encasillarla. La historia de Tongolele es un reflejo de la resistencia y la determinación de las mujeres del cine de oro, que a pesar de las adversidades, lograron dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento mexicano. Su vida y carrera continúan inspirando a nuevas generaciones a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que puedan enfrentar en el camino. Y ahí es donde aparece la siguiente figura. 7. María Félix, pero su historia merecía una parte entera. Su carácter fuerte y su belleza avasalladora convirtieron a María Félix en una de las figuras más poderosas del cine de oro. Pero con el poder también llegaron los rumores. Se decía que los hombres más influyentes la deseaban, que le ofrecieron fortunas y contratos a cambio de su compañía, pero ella siempre supo jugar sus cartas.
No era una mujer fácil de dominar, pero, ¿qué tanto tuvo que negociar para llegar a la cima? Aunque jamás se le vinculó directamente con el supuesto prostíbulo secreto, muchos creían que María Félix conocía su existencia y que incluso llegó a codearse con quienes lo controlaban. Jamás fue una víctima, pero la pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde llegó su poder y qué secreto se llevó consigo? Su vida estuvo rodeada de misterio y fascinación, y aunque siempre proyectó una imagen de independencia y fuerza, los rumores sobre su vida personal nunca dejaron de circular. Su presencia magnética y su habilidad para manejar su carrera con mano firme la colocaron en una posición única dentro de la industria cinematográfica. María era conocida por su carácter indomable y su disposición a desafiar las normas establecidas. A menudo se decía que ella no solo actuaba en las películas, sino que también interpretaba un papel crucial en la vida real, manejando sus relaciones y oportunidades con una astucia que pocos podían igualar. A pesar de las especulaciones, María Félix nunca permitió que los rumores definieran su legado. Su influencia en el cine de oro mexicano fue monumental, y su capacidad para mantenerse relevante en un mundo dominado por hombres la convirtió en un símbolo de empoderamiento para las mujeres de su tiempo y más allá. Detrás de su éxito, se especulaba que María poseía un conocimiento profundo de las dinámicas de poder en la industria y que su habilidad para navegar estos círculos le permitió mantener su estatus intocable. Sin embargo, siempre se mantuvo firme en su postura de independencia, sin dejarse manipular por las presiones externas. El enigma que rodea a María Félix sigue siendo un tema de fascinación para muchos. Su vida y carrera son un testimonio del complejo entramado de poder, glamour y secretos que caracterizaban al cine de oro mexicano. Aunque algunas de las historias que la rodean pueden nunca confirmarse, lo cierto es que su legado perdura no solo por su talento y belleza, sino también por su capacidad para desafiar y redefinir el papel de la mujer en una industria llena de desafíos. La historia de María Félix es una de resiliencia y determinación, una inspiración para aquellos que buscan romper barreras y seguir su propio camino, sin importar las adversidades. Con cada actuación dejó una marca indeleble en el cine, y su figura sigue siendo un emblema de poder y misterio en la cultura mexicana. 8. Ana Luisa Pelufo fue la mujer que se atrevió a romper todas las reglas. En 1955 protagonizó el primer desnudo en la historia del cine mexicano con La fuerza del deseo, un acto valiente pero que tuvo consecuencias. Desde ese momento, su nombre quedó marcado. La llamaban peligrosa, atrevida y no tardaron en surgir rumores sobre su participación en círculos exclusivos donde las actrices más bellas eran recomendadas a ciertos hombres de élite. Nada se confirmó, pero su carrera nunca volvió a ser la misma. Ana Luisa se convirtió en un símbolo de transgresión y libertad, desafiando los estándares conservadores de su tiempo. Aunque su decisión de aparecer desnuda en la pantalla fue revolucionaria, también la colocó en el centro de las críticas y los prejuicios de una sociedad que no estaba lista para aceptar tal atrevimiento. A pesar de los obstáculos, Ana Luisa continuó su carrera, demostrando que su talento iba más allá de la controversia. Su valentía abrió caminos para las generaciones futuras, mostrando que las mujeres en el cine podían tomar decisiones audaces y enfrentar las consecuencias con dignidad. Mientras algunos intentaron reducir su legado a un simple escándalo, Ana Luisa Pelufo siempre se mantuvo fiel a sí misma, utilizando su plataforma para desafiar las normas y redefinir lo que significaba ser una actriz en la industria del cine mexicano. Con el paso del tiempo, su historia se transformó en una inspiración para quienes buscan romper moldes y seguir sus propios caminos, sin importar las críticas. Ana Luisa Pelufo no solo dejó una huella en el cine, sino también en el corazón de quienes admiran su coraje y determinación. Su legado perdura, recordándonos que a veces, para cambiar el mundo, es necesario desafiarlo. 9. Amanda del Llano, al igual que Ana Luisa, también desafió al sistema. En El seductor hizo lo impensable. Se quedó sin ropa frente a la cámara, una escena que sacudió a toda una generación. Pero no fue solo el cine lo que cambió, fue su vida entera. Después de ese escándalo, comenzaron a mencionarla en listas privadas, listas de hombres poderosos que veían en ella a una mujer dispuesta a todo. Y aunque rompió las reglas, el precio fue alto. Su carrera se desmoronó lentamente, como si alguien hubiera decidido que ya no podía estar bajo los reflectores. Sin embargo,
Amanda no se dejó vencer fácilmente. Con una determinación admirable, intentó reconstruir su carrera aceptando papeles más pequeños y trabajando en proyectos independientes que le permitieran seguir haciendo lo que amaba, actuar. Aunque nunca volvió a alcanzar la misma fama, su nombre permaneció en la memoria de quienes valoraban su valentía y su talento. La historia de Amanda del Llano es una de lucha y resistencia frente a un sistema que castigaba a quienes se atrevían a desafiar sus normas. A pesar de las dificultades, ella continuó adelante, demostrando que la verdadera fortaleza reside en no rendirse, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Su legado es un testimonio del coraje y la pasión que caracterizaban a muchas de las actrices del cine de oro mexicano, quienes a pesar de las adversidades, siguieron brillando con luz propia. Hoy, Amanda es recordada no solo por sus contribuciones al cine, sino también por su espíritu indomable que inspira a nuevas generaciones a seguir sus sueños sin importar los obstáculos que puedan enfrentar. 10. Miroslava Stern, la belleza de una diosa, el talento de una estrella, pero también una tristeza profunda que pocos notaban hasta que fue demasiado tarde. Murió a los 30 años, oficialmente por un desamor, pero muchas versiones apuntaban a algo mucho más oscuro. ¿Fue presión? ¿Chantaje? ¿O sabía cosas que nunca debía haber sabido? Se rumoraba que conocía los secretos más turbios de la industria, que había estado en lugares donde no debía, con personas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Algunos decían que sabía demasiado sobre el sistema, que usaba a las actrices como piezas de cambio para los hombres más poderosos de la época. Su trágica muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. Un velo de misterio que continúa fascinando y perturbando a quienes investigan la historia del cine de oro mexicano. Miroslava Stern, con su inigualable belleza y talento, parecía tenerlo todo, pero detrás de su sonrisa se escondía una lucha interna que finalmente consumió su vida. Su relación con algunos de los hombres más influyentes del momento alimentó las especulaciones sobre su conocimiento de los secretos más oscuros de la industria. Se decía que su cercanía con ciertos círculos le permitió ver cosas que pocas se atrevían a imaginar. Sin embargo, esa misma cercanía podría haberla puesto en la mira de aquellos que preferían mantener el silencio sobre las prácticas clandestinas que sostenían su poder. La historia de Miroslava Stern es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban las actrices del cine de oro, atrapadas entre el brillo de la fama y las sombras de un sistema implacable. Su legado cinematográfico sigue vivo, pero las circunstancias de su muerte continúan siendo un enigma inquietante, alimentando las teorías sobre los costos invisibles de la fama y los secretos que algunas estrellas llevaron a la tumba. En este mundo de luces y sombras, donde el éxito a menudo venía acompañado de un precio demasiado alto, Miroslava se convierte en un símbolo de la fragilidad humana frente a un sistema que devoraba a sus propias estrellas, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta, una tristeza palpable que resuena hasta hoy. Algunas actrices lograron escapar, otras fueron marcadas por rumores que nunca se apagaron, y unas pocas pagaron con su carrera, su salud mental o incluso su vida por saber demasiado. ¿Qué piensas tú? ¿Fueron solo rumores o realmente existió un círculo de poder donde las actrices del cine de oro mexicano eran moneda de cambio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comenta eco si llegaste hasta el final y no olvides suscribirte para más historias turbias del cine de oro mexicano. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Destellos del Recuerdo.